la economía cubana. Yo creo que hay que tener presente dos aspectos interesantes. Tres, diría yo. Uno, economía cubana, si quieres, baja ahí porque me cuesta mucho. Economía cubana que está en un proceso de actualización de su modelo económico. Eso es un detalle que no podemos perder. Segundo punto, y después me voy refiriendo a cada uno de ellos. Segundo punto, una economía cubana en un contexto internacional complicado, de crisis económica que desde el año 2008 no se ven signos de recuperación, aunque el FMI y el Banco Mundial den diferentes señales de que se recupera, de que no se recupera, pero realmente es así. No solo no solo crisis económica, hay una crisis ambiental, hay guerra y todo esto, una crisis en la seguridad alimentaria, en los precios de los alimentos, y todo esto evidentemente cuando veamos cómo influye sobre la economía cubana hay un efecto. Tercer punto, que por ahí quizás debiera haber empezado, bloqueo económico. Son tres condiciones o tres aspectos que vamos a ir examinando muy breve que condicionan la macroeconomía de nuestra economía. Y vamos a empezar entonces por el segundo término. Vamos a dejar la implementación y vamos a empezar por el primero. Primero, lo que todo el mundo mira, crecimiento del Producto Interno Bruto. Todo el mundo habla como un indicador macroeconómico por excelencia del crecimiento del Producto Interno Bruto. Si ustedes están al tanto de la última sesión de la Asamblea Nacional de nosotros, donde se dio el corte del crecimiento de la economía cubana, vieron que solamente había crecido a un 0,6%. Un crecimiento bajo, realmente excesivamente bajo para los objetivos que queremos. En este crecimiento están influyendo determinados factores. El que más nos está pesando, proceso inversionista. O sea, nuestras inversiones no logran llevarse a término en el tiempo que está establecido y eso nos ha perjudicado con la entrada de determinadas obras que están pensadas en aporte de divisas. Por lo tanto, es una cadena que nos está llevando a que si la inversión de compra que es poca, que de eso me voy a referir, no está en el término que está establecido, porque eso evidentemente influye en nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué ha pasado? El valor agregado a veces de la inversión se mide por el proceso final. El movimiento de tierra forma parte del Producto Interno Bruto, pero no te crea valor porque estás moviendo tierra. Y estas desproporciones a veces nos están afectando a la hora de empezar a valorar. Segundo elemento con la inversión que nos está afectando. El ahorro interno de Cuba no es suficiente. Cuba, la tasa de inversión es del 12%. Según la literatura internacional, se comenta que para que un país se desarrolle, tiene que tener una tasa de inversión del 20%. Si el ahorro interno no es suficiente, tienes que buscarlo en el ahorro externo. Por lo tanto, hemos promovido muy fuertemente la inversión extranjera. Creo que todos han sido testigos de la feria que estuvimos, ustedes llegaron justo cuando la Feria Internacional de La Habana, dedicada a la inversión extranjera, donde se presentó la cartera de productos de la inversión extranjera. Kenia, creo que se la podemos dejar porque está en internet. Y ya está abierta. Ya está abierta en internet la cartera de negocio de 800 millones de dólares según los cálculos de proyectos para inversión extranjera. 266 proyectos. 266 proyectos. Nos parecía muy interesante porque por primera vez hemos logrado presentar a los inversores una cartera de productos de lo que nosotros queremos invertir. No es que venga el extranjero diciendo yo quiero invertir y entonces como no tenemos los estudios, así venga mi niño invierte y al final, bueno, lo que tenemos es, a veces estamos invirtiendo donde no queremos invertir o donde no es mejor invertir. Hay una cartera de productos donde sobresale la industria, la construcción, ramas que apuntan al desarrollo. Y esto para nosotros es muy importante, porque al no tener ahorro interno y luego el consumo no lo puede seguir deprimiendo, porque ya no puede seguirlo deprimiendo. Por lo tanto, en la ecuación macroeconómica lo que te queda es inversión, buscarlo por ahorro interno. Eso es importante. El consumo, ya que me referí al consumo, se ha priorizado y va a seguir siendo así los programas sociales del país. Independientemente de que el país está llamado a un, digamos, ajuste en los términos de gasto, porque estamos llevando un proceso de institucionalización que lleva a una revisión de todo el aparato institucional,
los servicios sociales, que son garantía de la revolución, salud y educación, no han recibido daño alguno. Lo que se está haciendo es tratando de reducir gastos sin afectar la calidad. Para nosotros esto es muy importante, porque a veces se tergiversa en la prensa de que nosotros estamos reduciendo gastos a costa de calidad. Y pueden haber algunos fenómenos, es cierto, ustedes conversan con cubanos, puede haber algunos fenómenos donde se hayan dado determinados elementos. Para nosotros es importante que no se afecten las conquistas sociales, porque eso es lo que nos diferencia hoy del resto del mundo, porque somos un sistema socialista y planificado. Por lo tanto, esto nos tiene que diferenciar. El consumo personal, que es algo que también ha estado deprimido durante mucho tiempo, se está viendo en la estrategia 2015 cómo podemos impulsar. Porque yo siempre digo, ¿quién ha dicho que el socialismo es el sistema para vivir mal? ¿Dónde está escrito? ¿Qué clásico dijo eso? ¿Dónde está escrito? En ningún lugar. Por lo tanto, el socialismo tiene que demostrar que es superior al capitalismo. Y si el socialismo pone en el centro al hombre, por lo tanto el bienestar tiene que estar como centro de nuestra atención. Y ya lo dijo Raúl, construir un socialismo próspero y sostenible. Creo que ahí encierra esta fase. Producto Interno Bruto, inversión, exportaciones. Nosotros realmente hemos tenido en los últimos 2 años un superávit en nuestra balanza de pago, en nuestra balanza comercial, perdón, nuestra balanza comercial, que no es lo mismo que nuestra balanza comercial. Esto está dado porque la exportación de servicios, ustedes conocen, ha crecido lo suficientemente para compensar el déficit de la balanza de bienes. Por lo tanto, todo esto que hemos estado viendo referido a la exportación de servicios médicos, ahora mismo hay un contingente en Brasil, hay un contingente en Venezuela, en diferentes países del área y en África también. Y bueno, esto evidentemente hay una factura que ingresa al país por exportación de servicios. El turismo, que se ha dinamizado, no ha tenido el desempeño que hemos esperado. Realmente nosotros hemos sido muy críticos con respecto al desarrollo turístico. Creemos que hay que romper con el modelo tradicional de turismo. Esto Pilar seguramente va a conversar un poquito después. Hay que ir a hacer un modelo diferente en el desarrollo del turismo para que se vean los ingresos del turismo y no los turistas lo que estemos midiendo. Esto es muy importante. Pero el turismo realmente fue nuestra locomotora en los años 90 hasta que empezó la exportación de servicios, y eso no lo podemos olvidar. Ahora podemos ser muy críticos con el turismo, pero el turismo fue quien salvó al país de la crisis económica de los 90. Y eso es indudable. Y eso es indudable. Y arrastró a la economía nacional con sus encadenamientos productivos. Esto es muy importante. Ahora lo que pasa es que estamos como ciclo de productos en una fase de madurez donde tienen que renovar como es. Ahí es donde estamos con el turismo. ¿Qué nos ha pasado con las exportaciones? Nos hemos quedado exportando, olvídense ahora de los servicios, productos primarios, con poco valor agregado. Y esto nos ha estrangulado porque realmente no hemos sabido aprovechar los incrementos de precios del mercado mundial. Por ejemplo, en el mercado mundial todos los alimentos han crecido, los precios, han subido de precio. Nosotros con una tierra súper fértil no hemos logrado producir alimentos, no solo ni tan siquiera para exportar, para sustituir importación. Eso es un problema que estamos teniendo. El níquel, que tuvo un momento que estuvo a la alza, no tenemos capacidad productiva como para producir más níquel, más allá del que estamos teniendo. El azúcar, que estuvo a la alza, tampoco tuvimos la posibilidad de incrementar azúcar con nuestra producción. O sea, que lo que está requiriendo la economía cubana es un cambio estructural de su economía para empezar a exportar productos de mayor valor agregado. Insertarse, como dijéramos nosotros, en cadenas globales de valor a partir de determinados productos y servicios. Esto es muy importante y es un poco lo que estamos trabajando en el modelo económico de los lineamientos o la implementación de los lineamientos. Porque aún nuestras exportaciones son insuficientes de bienes para poder satisfacer la demanda, digamos, de las exportaciones. Por otro lado, somos un país que importa
anualmente 2.000 millones de alimentos. Esto es un problema que tenemos, porque si los precios suben, la factura de alimentos, estamos quizás importando el mismo valor, pero con menor cantidad. Por lo tanto, esto es algo de que estamos trabajando en ello. Todo el tema de la agroindustria, de la agropecuaria, si ustedes se fijan, el modelo económico empieza su transformación justamente en el sector de la agricultura. ¿Por qué? Porque es soberanía nacional. El que tenga la agricultura, la sustitución de importaciones por alimentos, eso es soberanía nacional. Y juntamente con esto, no es cualquier alimento, tiene que ser un alimento que satisfaga la dieta de calorías necesarias para los cubanos. Porque evidentemente usted no hace nada, vamos a poner un ejemplo muy hipotético, con llenar esa dieta con pan, que es la barriga llena, pero no, un poquito pasadito de la vida, pero eso es poco cosas. Pero la nutrición no es la adecuada. Por lo tanto, ese balance lo tenemos que ir logrando. Y en eso hemos encaminado también el desarrollo local por este camino, tratando de que fíjense que yo no hablo de municipios, hablo de territorios, que los territorios produzcan alimentos para satisfacer sus necesidades y aportar al balance de alimentos a nivel nacional, que ustedes conocen que es el que se hace de una manera centralizada, se reparte una cuota mínima, pero una cuota al final por la carta de abastecimiento, por la renta de abastecimiento de los ciudadanos. Y esto es un problema que tenemos con la agricultura. Cuando vamos a la industria, tenemos un problema similar. Nuestra industria está descapitalizada, es la realidad. 20 y tantos años de periodo especial pasan factura. No poder invertir, no haber invertido en la industria, pasan su factura a los equipamientos. Ahora hay una política industrial en la cual el instituto está trabajando. Felizmente estamos trabajando en una política industrial determinando qué sectores, qué ramas económicas son las que vamos a desarrollar en primer momento, porque todos no podemos desarrollarlo a la vez, es imposible. Y esto es un estudio que estamos haciendo con el Ministerio de Industria. Ya tenemos un primer acercamiento a él y lo discutimos la semana entrante con el Ministro de Industria, que además es alumno también del diplomado, y hemos tenido esa satisfacción de poder fijar fecha para poder intercambiar con él. Pero Cuba se tiene que posicionar en industria de alto valor agregado. O sea, hay que dar el salto. Porque usted no puede seguir pensando, bueno, voy a desarrollarme en la industria de yaqui. La industria de yaqui sabe lo que es eso, que se pueda... La industria de yaqui, por decir un ejemplo, no compite en ningún lugar. Por lo tanto, tienes que ir a una industria de alto valor agregado y dar el salto. Tienes que dar el salto. Es el gran salto. Pero no puedes descuidar la industria de bienes de capital. Porque la industria de bienes de capital es la que te va a permitir poder ya bien llegar a productos de mayor valor agregado. Y esto es muy importante, y la dicotomía que tenemos. Dinero, como digo yo, el que nadie tiene. Nunca hay dinero suficiente. Estamos viendo la posibilidad de inversión extranjera en la industria y la posibilidad de que la colaboración también pueda beneficiar determinado desarrollo industrial. Hay un tema que me quería referir, que tiene que estar relacionado con la industria, pero tiene que ver con energía y minas. El necesario cambio de patrón de nuestra matriz energética. Cuba, además de alimentos, ¿qué es lo otro que importa? Petróleo. Ahí la factura de nosotros se toma alimentos y petróleo. Por lo tanto, Cuba tiene que ir necesariamente a un cambio en su matriz energética. Un cambio que tiene que priorizar la energía limpia o la energía renovable. En esto hubo una publicación hace poquito en el Granma, salió, creo que fue el sábado o el viernes, un artículo completo sobre que si se lo podemos facilitar, porque hay un artículo en el Granma que salió sobre el programa de la energía renovable, que se presentó también en la feria. Un programa del 2030, donde ya está previsto cómo vamos a hacer para ir cambiando la matriz energética del país. Muy importante, porque eso, si logramos sustituir alimentos y logramos cambiar la matriz energética, vamos a estar en mejores condiciones de propiciar un desarrollo.
porque usted no puede seguir importando petróleo. El petróleo ahora está a la baja, ahora mismo está a la baja, pero normalmente el petróleo siempre está a la alza y nunca te alcanza. Es verdad que tenemos los convenios con Venezuela, que son, vamos a decir, justos. Yo digo que son justos. La caña hay que verlo como la industria de la caña de azúcar, donde aparte de energía nos dé alcohol, donde aparte de alcohol nos permita hacer miel, donde aparte de miel nos permita poder alimentar a nuestro ganado. Y eso es muy importante. Es el enfoque que le estamos dando. Y combustible, por supuesto, la biomasa que es. ¿Alguien más desea agua para...? Y esto es un cambio significativo que estamos dando, o sea, tratando de apostar a todo lo que no es posible dentro de la energía renovable. Es caro, es caro. En el primer momento es caro. Cuando usted lo sustituye o lo mira por el equivalente en petróleo que ahorra, por lo tanto se convierte en barato. Pero una vez ya puesto, y el país está trabajando muy fuertemente en esto, incluso en el proyecto, el MANU, el UNDA, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en los cuales el Instituto tuvo el placer de poder participar. Se trazaron 3 líneas estratégicas: desarrollo local, energía y sostenibilidad alimentaria. 3 líneas estratégicas que estamos trabajando con los compañeros de colaboración, ¿sabes? PNUD y todas sus agencias en Cuba, Naciones Unidas. Y nos parecía que esto era muy importante. Incluso hay determinados experimentos que se está haciendo dentro de otro proyecto que también estamos trabajando nosotros, que es el proyecto de Prover, que tiene un eje de energía, que también estamos tratando de darle este enfoque de energía renovable. Para nosotros es muy importante. En este mismo orden tenemos entonces la esfera de la ley, los principales sectores. Algo que a todo el mundo le preocupa, voy a regresar a la macroeconomía, la dualidad cambiaria, monetaria y cambiaria. Yo sé que esto es un tema que a todos nos preocupa. Ustedes saben que hace un año, en diciembre, noviembre del año pasado, diciembre, se anunció por el gobierno, por el Consejo de Ministros, que iba a comenzar o estaba comenzando el proceso hacia la unificación monetaria. Es un proceso que no es sencillo, porque si fuera sencillo ya lo hubiéramos hecho. Es un proceso sencillo, no es por decreto, no es que tú te levantes mañana y digas el peso es 1 a 1, no es eso. Realmente es un proceso muy complejo, un proceso además que tiene que tener detrás un respaldo en una moneda convertible, que esto es muy importante para nosotros y que ya está definido. Eso está definido, que la moneda que prevalece es el peso, o sea, no el peso convertible, sino el peso, el peso como unidad de cuenta. Ya eso está establecido que va a ser así. Se empezaron a dar algunos seminarios porque esto tiene su impacto en 2 vertientes, en la empresa y en la población. El primer momento va a ser con la empresa y después va a haber un segundo momento a nivel de población. Con la empresa, ¿qué va a suceder? Evidentemente el proceso de unificación monetaria va a traer aparejado una devaluación del peso cubano. Una devaluación del peso donde se va a beneficiar en primera instancia las empresas exportadoras. ¿Okay? Aquel que exporta, su unidad de cuenta vale más, por lo tanto se va a beneficiar la unidad exportadora. ¿Dónde va a haber un impacto negativo? En las empresas importadoras. O sea, todo lo que usted importe va a ser más caro. Y lo que se está trabajando es que esto no se traduzca en una inflación, porque evidentemente si usted compra más caro, su producción cuesta más y usted lo que tiende es a elevar precios. Y una elevación de precios puede traer un nivel inflacionario en el país. O sea, todas estas cuestiones, evidentemente, es un juego de ajedrez. La estamos poniendo en el tablero porque se ha dicho que tiene que tener el mínimo costo posible a nivel social. Es una experiencia por la cual Cuba no ha transitado. O sea, nosotros tuvimos una dualidad en el capitalismo, pero era 1 a 1. O sea, prácticamente usted daba dólares por $1, no era significativo. La realidad es que no es 1 a 1 la tasa cambiaria, que es la que tienen hoy las empresas, pero tampoco es 1 a 25, que es la que tiene el mercado
de la CADECA. ¿Por qué decimos que no es 1.25? Esto es importante que lo entiendan. ¿Quiénes concurren al mercado cambiario de CADECA? Un sector, la población. Las empresas no concurren a ese mercado cambiario. Por lo tanto, usted no puede decir que es 1.25 porque las empresas no juegan en ese mercado cambiario. Por lo tanto, lo que está llevando es el menor por ciento de la población, vamos a decir, de los actores económicos a la tasa de 1.25. ¿Qué pasa con la tasa de 1 a 1? Donde concurre, vamos a decir, el mayor por ciento de los mercados económicos, que enmascara la eficiencia. Ustedes todos conocen que nuestras empresas tienen una doble contabilidad. Una contabilidad en pesos y otra contabilidad en pesos convertidos. Y hay algo que le llamamos total, que es la suma de una con otra. Eso y nada es lo mismo. Hoy mismo estamos diciendo que hay empresas que no son rentables y mañana cuando venga la unificación puede ser rentable. Y hoy puede haber algunas que son rentables y mañana cuando la unificación puede ser más rentable. En estos escenarios nos estamos moviendo. En otros sistemas es muy fácil. Usted unifica, para la calle que sobra, bye bye y adiós. Terapias de choque o corralitos que pueden darse. Realmente es un proceso muy complejo, un proceso donde se van a mover todos los activos de las empresas, todos los activos de las empresas y por supuesto va a tener un reflejo en nuestro Producto Interno Bruto. Porque a nuestro Producto Interno Bruto la divisa va a 1 a 1 también. Cuando usted cambie esto, ya no va a ser 1 a 1. Por lo tanto, esto va a tener un impacto para lo cual hay que estar preparado. CEPAL está colaborando con nosotros, no con el instituto, sino con Cuba, en la Oficina Nacional de Estadística e Información, en estos cambios, evidentemente, de base que necesariamente vamos a tener. Y esto es un problema que estamos hoy enfrentando. Todo el mundo me pregunta, ¿cuándo va a ser? No lo sé. Realmente yo no tengo la información, pero es algo que tiene que ser porque son de las cosas que urgen para poder seguir avanzando. Usted no puede seguir hacer lujo de tener una empresa, que vamos a hablar un poquito de la empresa ahora, con determinadas facultades que usted le está dando y que entonces su rentabilidad sea ficticia o sea mentira. Por lo tanto, en esto tenemos que ir evolucionando. A lo mejor hasta que ustedes se vayan, aparecemos con la noticia de que tenemos una tasa unificada y bueno, todos felices y contentos en parte, porque comenzará una segunda etapa muy difícil, a la cual el cubano no está acostumbrado. Para ser honesto, el cubano ha vivido 50 y tantos años de espalda a tasas de cambio. Para nosotros eso, a tasa de interés, a crédito, para nosotros eso era cosa del capitalismo, por decirlo de alguna manera. Y no, son variables económicas que están presentes tanto en un sistema como en otro. A los impuestos. A los impuestos. Y nosotros tenemos que hacer que nuestra moneda nacional recoge las funciones dinerarias, que eso es muy importante. Si usted hace una unificación cambiaria, una unificación monetaria, y su moneda no recobra las funciones dinerarias, no han hecho nada. ¿A qué me refiero a esto? Muy sencillo. Todos vendemos casas, bueno, todos, los que pueden, casas y autos. La base del cambio de la moneda de la tasa del auto no es el peso, es el dólar. Entonces, si vamos a ganar ahí, entonces no has hecho lo mismo. Y mañana volverás a otra inflación, otro proceso cambiario y vamos a estar en este proceso. Por lo tanto, lo que queramos hacer, tenemos que hacerlo bien. Esa es la divisa, hacerlo bien. Aunque lleve un poquito de tiempo, yo sé que todo el mundo, los amigos nos dicen, ¿por qué no se apuran? Y los enemigos nos dicen, ¿y por qué no van más rápido? Porque aquí todo el mundo tiene, evidente, su perspectiva. Es complicado. Señores, yo les digo que es muy complicado. Y ahora la otra cara de la moneda, porque la macroeconomía no es macroeconomía por sí sola, la parte empresarial. Ustedes conocen que nuestras empresas, me disculpan el orden, a lo mejor voy un poco regado, pero estoy totalmente, no tengo un favor, que me pueda ayudar a organizar. Nuestras empresas, como le llamamos nosotros, que se quedaron detrás. Voy a explicar por qué. En nuestro proceso de implementación dimos cabida al sector no estatal. El sector no estatal de nuestra economía, donde tuvo un primer impulso.
Esto tiene una razón, porque todo el mundo dice, ¿por qué empezaron por el sector no estatal y no por el sector estatal? El proceso de institucionalización de nuestra economía necesariamente iba a conllevar que una cantidad de trabajadores, aproximadamente 500.000, si no me fallan los cálculos, iban a quedar excelentes en sus puestos de trabajo. El socialismo no se puede permitir botar 500.000 personas a la calle a su suerte. Por lo tanto, es una obligación del Estado, fíjense, una obligación del Estado para Cuba, que esas personas tuvieran un empleo. No necesariamente un empleo estatal, que aquí está la diferencia, pero sí poder asegurar un empleo. Para eso tenías que fomentar el sector no estatal de nuestra economía. Fíjense que yo no hablo del sector privado, hablo del sector no estatal, porque aquí está tanto el privado como el cooperativo, que tiene una función más social, como ustedes conocen, evidentemente. Y entonces tuviste que darle fuerza al sector no estatal de la economía y crear incentivos económicos importantes. Esta palabra para nosotros es muy importante. Nuestra economía se movía por incentivos, administrativamente. O sea, todo era una firma, un decreto. Una economía no puede moverse administrativamente. Usted tiene que darle a los actores económicos incentivos para que indirectamente usted pueda regular nuestra economía. Y lo que empezamos a dar fue incentivos. Primero, reconocer la figura del sector no estatal era muy importante porque te daba credibilidad ante estos actores. Nosotros hemos tenido determinados procesos, ustedes los conocen, cuando en el 90 y tanto abrimos a la cuenta propia, como le damos nosotros, los paladares, las casas privadas. Después hubo un proceso que lo recogimos, y entonces todo eso está en la mente de las personas. Y te dice, ¿y qué me quita a mí que ahora no sea igual? Pues tuviste que dar una garantía y tuviste que ponerle mucha fuerza a este sector para que se fuera creíble y darle incentivos económicos. Hoy en día, usted tiene un empleado, un dueño de una paladar, tiene libre de estar exento de pagar impuestos por la fuerza de trabajo, si emplea hasta 5 compañeros. O sea, hasta 5 colegas, usted no paga por la fuerza de trabajo. Por lo tanto, impuestos por la fuerza de trabajo. Por lo tanto, esto también es un incentivo a que haya empleo y que además económicamente te rinda más tu fruto. Y se fueron incentivando las cooperativas como una forma más social, evidentemente, de producción. Y incluso hoy hay cuentapropistas que se están asociando. Esto es un proceso muy interesante, porque empezó solo los cuentapropistas, solitos ellos, empezaron a fomentarse, y de pronto pensaron que uniéndose podían ser más fuertes. Y realmente a eso caminan. Hay otro proceso que se nos está dando desde la propia empresa, de la propia empresa estatal. O sea, usted tiene una empresa estatal, sus trabajadores deciden pasar a cooperativa por determinados parámetros y se pasa a cooperativa. Pero lo que usted hace es la gestión, porque el inmueble sigue siendo propiedad del Estado. Esto es muy importante, porque nosotros no estamos privatizando, no es un proceso de privatización. Lo que estamos es dando la gestión, pero el inmueble es propiedad del Estado. Es algo que nos diferencia de otros procesos. Porque si Cuba está privatizando, no estamos privatizando. Estamos gestionando de una manera diferente y el Estado sigue con, con la propiedad. Hemos desarrollado, incluso hay una cooperativa, miren qué interesante, la de transporte, que es un sector que golpea mucho a la población. El transporte en La Habana es un transporte complicado, en el interior más complicado que en La Habana, y la fórmula que encontramos con el transporte fue, perfecto, yo Estado te doy el combustible para que, y te tomo el precio de los ruteros, como le damos nosotros, son 5 pesos, moneda nacional, pesos cubanos, te estoy topando el precio. O sea, es una forma de que el Estado regula indirectamente el precio porque yo estoy dando el combustible. Otra cosa es que si tú tuvieras que comprar el combustible, entonces si tú alzas el precio, porque el combustible tiene otro valor.
Entonces, en eso el Estado ha estado regulando indirectamente las cooperativas estas de transporte. Incluso el ministro de Transporte anunció en el curso, nosotros lo vimos que también está con nosotros, anunció que en diciembre van a haber nuevas rutas de estas cooperativas por los lugares por donde no estaba pasando. Y ya hay un primer prototipo que no sé si lo vieron en la televisión, nosotros lo vimos en la feria, de ómnibus biarticulado, que es estatal 100%, que son holandeses, que va a cubrir una ruta que es como si fuera un metro sobre tierra, una ruta de demanda importante desde Santiago de Las Vegas hasta el Vedado. O sea, una línea recta de un extremo a otro del país. Sí, pero vi articulado. Ahí yo creo que más. Precios del transporte público. Eso es parte del transporte público. Climatizado, esta fue donado por los holandeses, un primer proyecto. La idea que tenemos con el Ministerio de Transporte es favorecer este tipo de transporte porque realmente es bien complicado. Pero tiene que haber varios actores en la ciudad. O sea, tiene que estar la cooperativa, tiene que estar el transporte público, tiene que estar el almendrón que ordenamos nosotros. O sea, para que el ciudadano se vea. Para que el ciudadano se vea libre de elegir, me quiero ir aquí, me quiero ir allá, puedo pasar por aquí, es complicado. Porque, por otro lado, el salario, que lo voy a tocar ahora, que sé que es una pregunta que anda por ahí, no ha subido. Y esto, evidentemente, lacera el poder adquisitivo de las personas. ¿Por qué el salario no ha subido? Buena pregunta. Miren qué interesante. En macroeconomía hay una ley. Usted no puede sacar más dinero a la calle de lo que produce. Si usted lo hace, está creando un proceso inflacionario. Nosotros ya vivimos eso. En los años 90, cuando comenzó el llamado periodo especial, que es un gran periodo especial, nosotros los economistas le damos crisis económica, para ser justos con nuestros términos. Como buen sistema, mantuvimos el salario de todas las personas, sin producción. No había bienes para usted con su salario poder adquirir. Y una caja de cigarros, una cajetilla de cigarros, llegó a costar en este país 100 pesos. Para que tengan una idea, el salario mínimo en aquel entonces, el salario medio rondaba los 200 y tantos. 138. Era la mitad prácticamente de su salario. Una cajetilla de cigarros. Porque usted no había producción, por lo tanto usted estaba dispuesto a pagar lo que fuese. Los fumadores, aquí fuman, ¿no? Pero los fumadores saben de lo que estamos hablando. Cuando usted quiere, lo compra porque tiene que fumar. Y realmente la economía sufrió un proceso inflacionario muy fuerte. Muy fuerte. En los años 90 hasta del 90 al 93 fue la mayor crisis, donde el Producto Interno Bruto decayó al 34%. Desde el 94 empezamos a oxigenar, pero no fue un oxígeno tan fuerte. O sea, usted, claro, cuando un 35% de una caída, tiene que ir subiendo lentamente. Después vinieron algunas medidas que tomó la propia, el propio gobierno, el propio Ministerio de Economía, en entonces Junta Central de Planificación. Se desarrolló el turismo, empezó la biotecnología, nos abrimos a la inversión extranjera. O sea, determinadas medidas que lograron oxigenar la economía. Se aceptó la circulación del dólar, de ahí viene la dualidad monetaria, y todo esto permitió que se empezara a oxigenar la economía y empezara a respirar. Pero en esa etapa la inflación fue muy fuerte. Hoy usted tiene que crecer para poder subir salario. De hecho, le subimos el salario a los médicos, lo conocen ustedes seguramente. Este sector que indiscutiblemente está aportando mucha divisa a este país. Y era como un reclamo de justicia poder subir este salario. Es socialmente justo. Es socialmente justo. Eso te va creando también determinadas medidas inflacionarias en el país, pero usted está en un sistema socialista. Tiene que ir jugando con determinadas medidas en lo macro
para poder ir compensando. Yo voy a tener el lugar de jugar la oferta de demanda, pero no lo voy a marear con eso, porque al final yo creo que lo fundamental es tratar de entender el por qué no se hacen las cosas o por qué nos demoramos un poquito más. Si la economía no logra crecer, usted no va a poder pagar salario. ¿Qué estamos tratando de hacer? Y aquí es donde se enclocha con las empresas. Pues muy bien, le hemos dicho a las empresas, vamos a darle autonomía. Vamos a darle autonomía a las empresas. Nuestras empresas estatales están, yo siempre digo que nuestros empresarios no son empresarios, son administradores. Se pasan más tiempo pensando que viene la auditoría, que no puedo hacer esto, que la ley 40, que la ley 50. No son empresarios, porque usted no está pensando estratégicamente en su negocio. Usted está pensando que usted está puesto ahí para administrar bien y que tiene que administrarlo bien, pero no está pensando cómo se expande, cómo crear negocio, cómo crear mercado, pero es que tampoco le hemos dado las facultades para hacerlo. Y entonces hay que romper esa cita. Felizmente ya en el plan 2015 se aprobó una serie de modificaciones para la empresa. Lo primero que se hizo fue el objeto social. Nuestras empresas tenían la camisa de fuerza. El libro. Yo produzco libros. Usted puede producir y exportar el libro que se titula El Cooperativismo Argentino. Si usted producía el cooperativismo cubano, no lo podía vender. No hay empresa que logre crecer así. ¿Y en qué moneda lo podía vender? Esto fue erogado por el Ministerio de Economía en una ley que no recuerdo, porque yo no soy jurista, pero ahí está, donde hay una flexibilización del objeto social. Lo primero que hay que hacer, porque usted tiene la posibilidad de, con sus materias primas, poder producir algo más de lo que está previsto, y usted ese excedente lo puede vender, lo puede colocar en el mercado mayorista, algo que todavía tenemos en déficit, y esto le da la posibilidad de hacer. Pero ahora lo primero que había que hacer, cambiar el objeto social. Después le dijimos a las empresas, usted va a tener dentro del plan una asignación de recursos, pero yo no le voy a decir en qué vas a utilizar ese recurso. Segundo cambio importantísimo. Para que tengan una idea, nosotros en la planificación le decíamos al empresario, te doy 50 millones, pero yo te decía, 50 millones, esto es para esto, esto es para esto, y tú no te podías mover. Entonces te decía, aquí yo quiero plan. ¿Me sobraba dinero? No puedes hacer otra cosa. Ahora yo te digo, te doy el dinero y usted administra ese dinero. Pero te doy un cargo estatal. Se mantiene el cargo. Se mantiene el cargo estatal, porque usted es mi empresa. Por lo tanto, hacemos un pacto y si usted hace zapatos, yo le digo, su encargo estatal son 100 zapatos. El resto usted lo vende en el mercado a precio de oferta y demanda. Importante. ¿Qué sucede con esto? Que al final del ejercicio usted va a tener utilidad. Y esas utilidades usted puede utilizarlas en incremento de ingresos a sus trabajadores. Usted no va a fijar salario. Incremento de ingresos a sus trabajadores. Inversión, capacitación de personal. O sea, usted va a disponer de su utilidad. Y una parte la va a ingresar al fisco, porque el fisco tiene una función social. ¿De dónde van a salir los programas sociales? Tienen que salir del fisco. Usted aporta una parte al presupuesto del Estado, pero retiene una parte, creo que es el 50, si no me equivoco, de la utilidad. Antes del 25 era hasta 50, es así, de su utilidad. Esto va a permitir oxigenar su empresa y va a permitir lograr una motivación de los trabajadores, asignatura pendiente, porque con los resultados de su trabajo usted va a obtener mayores ingresos. Pero además una cosa interesante, de verdad los trabajadores se van a ocupar de cumplir el plan y de presionar al directivo. Porque cuando ese dinero saque, yo no ingrese más, voy a decir, ¿y por qué tú hiciste este gasto innecesario? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Y por qué? O sea, es un mecanismo que estamos implementando. Importante, antes la amortización de los equipos se aportaba al presupuesto. Hoy se queda la empresa con la amortización. Por lo tanto, son elementos que están apuntando a que nuestra empresa tenga una mayor autonomía,
se desaten las fuerzas productivas que están dormidas y hay una mayor motivación vía salarial. Y ustedes preguntarán, ¿y los compañeros que trabajamos en el sector presupuestado del Estado? Hay que esperar. Porque esa empresa es la que tiene que sentar las bases para que haya una mayor producción y entonces podamos decir, los compañeros que trabajamos, nosotros, en la administración central del Estado, en la administración pública, nos vamos a beneficiar vía indirectamente. Los centros de investigación, las universidades, hay una posibilidad de empezar a aplicar un esquema de autofinanciamiento, donde usted genere ingresos y pueda, en determinados casos, correr con este mismo esquema, que para nosotros es también importante. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Economía, nosotros no cobramos nada, no podemos, de hecho, no está en nuestro objeto social. Digo, nosotros no tenemos objeto social, nosotros tenemos misión. Nosotros tenemos objeto social, nosotros tenemos misión, pero como entidad del Estado y servicios de investigación, lo van a ver después, realmente estamos en función de aportar elementos para la toma de decisiones. Por lo tanto, nosotros todo lo que hacemos en términos de cursos, en términos de conferencias, lo hacemos con la labor divulgativa y con muchísimo gusto, por supuesto.